¿Cómo andas, Guille? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y bueno, que queríamos hacer esta excepción de transmisión porque nos venimos cuidando de no usar los estudios por una cuestión de sanidad, pero vale la pena que hablemos con vos de economía, Guille. A ver, las señales son horribles. ¿Son solo señales? ¿Son solo relámpagos en el cielo o llueve? Mira, vamos a cuantificar un poco lo que estamos hablando. Primero, acomódate un poquito el micrófono así, porque si no, no te escucha, ¿no? Ya lo habíamos dicho oportunamente que el gobierno heredaba una supercrisis que generó la administración anterior. ¿Por qué supercrisis? Porque crisis fueron las de Alfonsín, crisis fueron las de la Rúa, la de Alfonsín fue crisis fiscal, la de la Rúa fue una crisis del sector externo. Y a esto lo llamábamos supercrisis porque la suma de las dos. Se le sugirió al presidente que rápidamente generara un plan económico. Sabía que iba a ser presidente desde agosto, desde las PASO. No es que no sabía los detalles finos, cuántas facturas impagas había, pero sabíamos que estaba con un déficit fiscal bien medido de alrededor de 12 puntos del PBI y un déficit del sector externo de alrededor de 4 puntos del PBI. El presidente tomó una decisión muy particular, que es no definir un plan económico. En Europa le hicieron la pregunta sobre el plan económico y dijo, no, es secreto, tenemos, pero es secreto. Vos sabés perfectamente que pueden ser secretos los códigos de los misiles nucleares si Argentina tuviera misiles nucleares, pero nunca puede ser secreto el plan económico, porque los que hacen la economía es el sector privado. Y vos a través de los medios lo que le decís es a los empresarios, a los trabajadores, para dónde va la economía. ¿Qué es lo que puede definir el gobierno? Pero el que la transita es el sector privado, porque es el que genera valor. O sea, nunca la economía puede ser secreta. Nunca. Puede haber otras cosas, inteligencia, pero nunca la economía. La realidad es que la concepción de esto era, primero arreglemos la deuda y después, con los números, de acuerdo a lo que nos queda, ordenamos la economía. El vocero de esto, con todo el respeto que me merece, fue Heller. Y yo decía, pero es extraño, porque Heller hace 30 años que es banquero. Presidente del Banco Credit Code, no es bancario, es banquero. Y entonces, yo tuve cuenta del Credit Code. Muchos de los que nos están escuchando tuvieron cuenta del Credit Code. Todos sabemos que cuando ibas a gestionar un descubierto, un humilde descubierto, primero te pedían la carpeta y después veían si te lo daban. Ni te cuento si pedías un préstamo y no te cuento si tenías que refinanciar un préstamo que te venía complicado de pagar. Primero el plan de negocio y en función del plan de negocio y las garantías te daban o no te daban. Ahora, ¿por qué piensan que para la Argentina va a ser al revés? ¿Por qué piensan que cuando vos vas a discutir la deuda que tenés que refinanciar, en realidad podés no presentar el plan de negocio, que es el plan económico? Es extraño. A ver, si yo le contestaba en ese momento como vos planteás que mi cash flow es secreto, pero eso es me daban el crédito. Pero claro, es ridículo. No. Vos vas al gerente del banco o vas al regional y le decís, pues, ¿cómo es su negocio? No, lo tengo pero no se lo puedo contar. ¿Cuánto va a facturar? No te puedo contar. El tipo te miraba y te decía, no, pero escúcheme, está en una institución, mire, no me haga perder el tiempo. Claro, finalmente, lo que acontece ahora, cuando se justapone la pandemia, es que la supercrisis se agudizó. Lo que eran 12 puntos de déficit fiscal medido sobre el PBI, ya no sabe. ¿Por qué no sabe cuánto? Y claro, porque no sabe cuánto es la caída de la recaudación y cuánto va a ser el incremento del gasto público. Porque tenés a cada santo una vela, ¿te acordás? Entonces, claro. ¿Cuál es la vela? Y la emisión. Claro. Y tenés que ir prometiendo en función de la capacidad de daño que tiene el que te dice dámela. Claro, ahí no sabés, tenés un gasto que está indefinido, en el incremento del gasto está indefinido,
y la caída de la recaudación también. Sí, claro. Con lo cual vos tenés una tijera que se va juntando. Por un lado te baja la recaudación, por otro lado te sube el gasto. O sea, hoy hablar de 15, 16 puntos de déficit fiscal total, no te asustás. Claro, pero si yo te digo a vos, mirá, Santiago, vos sabés que Alfonsín se tuvo que ir cuando llegó a 12 puntos de déficit fiscal y hoy estás 20, 30% arriba. Miren, muchachos, esto es muy difícil. Y en el sector externo también. Claro, no solo eso, sino que encima hace más de 40 días decidiste retirar a la fuerza de trabajo del mercado. O sea, sobre 45 millones de habitantes, proyección del 2010 a hoy, 45 millones en Chirola lo que daría. Deberían trabajar 21 millones, eso es la población económicamente activa. ¿Cómo se calcula? Señor, ¿quiere trabajar? Sí. ¿Trabaja? Vos podés decir sí o no. Si decís sí, sos ocupado. Decís no, desocupado. Y en el medio los subocupados. Pero básicamente es esa dicotomía. Llegan a tu casa y te dicen, señor, ¿trabaja? ¿Quiere trabajar? Sí. ¿Trabaja? Sí o no. Pero el quiere trabajar es la primera pregunta. Por supuesto. Porque si ves quiere trabajar, no, pasás al resto. ¿Qué son? Los estudiantes, los chicos, los jubilados, los que deciden no trabajar porque deciden trabajar en su casa, trabajan pero no están registrados, en fin. Las preguntas son muy sencillas. ¿Cómo quiere trabajar? Primero ¿quiere trabajar? Sí. Pasás a la PEA, población económicamente activa. La otra vos decís no, es lo que va de 21 millones a 45. 24 millones que contestaron no. 21 contesta sí. Después de a eso le sacás los desocupados. Cuando contesta quiere trabajar sí, trabaja no, ¡pum!, desocupado. Después viene subocupado. Ahí te quedaban 18 millones para mantener 45 en bienes y servicios. Son los que producen los bienes y servicios para que el resto consumamos. Muy bien. De esos dejaste 4 millones y medio. De 18 que estaban trabajando, le dijiste al mercado, adentro y solo van a trabajar 4 y medio. Es obvio que en ningún país del mundo uno mantiene 10. No hablo de mantener en términos de plata, digo en términos de generar los bienes y servicios para que vos consumas. Porque en el fondo se tiene que comprender que la economía no es la plata. La plata son papelitos de colores. La plata es lo simbólico que te permite la transacción entre los bienes y servicios y el consumo o la inversión. Entonces, sea público o privado. Entonces, esto no se resuelve con plata. Cuando yo digo, vos retiraste del mercado y dejaste únicamente que el 10% de la población esté trabajando, cada 10 trabaja uno. Por lo tanto, ese uno tiene que alimentarse a sí mismo, alimentarse entre comillas, vestirse, medicamentos, viajar. Y generar para 9 más. Y para imposible. Ni Estados Unidos, con la dotación de capital que tiene por trabajador, la productividad y la tecnología, puede 1 contra 10. Claro, esto es lo que vos estás viendo. El gobierno tiene la visión y correcta en este aspecto, de que tiene que resolver los ingresos de las personas, sean físicas o jurídicas. Entonces, le tengo que poner la plata. Eso está muy bien, siempre y cuando del otro lado estuviera la oferta. Vos retirás la oferta, mantenés una escuálida demanda, la de febrero del 2020. En febrero del 2020, si facturaste 100 en esas 4 semanas, comparado con el 2019 es un 2% menos. Pero bueno, un 2%. Facturaste 100 en febrero del 2020, 4 semanas, la segunda quincena de marzo, la primera quincena de abril, también son 4 semanas, el año tiene 52, comparás 4 semanas contra 4 semanas, la economía cayó un 40%. Eso es lo que retiraste de bienes y servicios en el mercado. Claro, cuando vos mantenés la demanda, que es lo que tenés que hacer, intentás mantenerla con las familias y las empresas, pero te das vuelta y con esa plata querés comprar los bienes, bueno, se te arma un lío bárbaro. No están. Y obviamente que ajusta por precio o por desabastecimiento. Y eso es lo que está pasando. Entonces hoy tenés la crisis económica, una supercrisis, la pandemia y una situación límite, porque has destruido la matriz económica en la Argentina, la has destruido. Mirá, acá lo que va a empezar es, cuando levantes y permitas trabajar, lo que te pasa es que esto no es una Ferrari que te hace 100 kilómetros en 5 segundos. Esto es la economía, es un portaaviones, va despacito.
En la economía, las maniobras, no es una lancha rápida la economía. Es un portaaviones, vos de esto entendés. Claro. Entonces, la maniobra, vos empezás a frenar el portaaviones muchos kilómetros antes, 5 kilómetros antes. Bueno, claro, porque si no te llevas el puerto. Bueno, claro. Entonces, la economía es un portaaviones. Claro, cuando vos la frenaste para arrancar, entre que calentás motores, que empezás, que entendés que es una matriz, que te falta el insumo, que te falta la pieza, que te falta esto, que te falta incluso la dinámica de trabajo, porque la vas perdiendo la dinámica de trabajo. Es como cuando estás en terapia intensiva. Estás 2 días en terapia, bueno, estás 1 mes en terapia. No salís a correr la maratón. Vos que sos un tipo fuerte, está bien. Entonces, esto es lo que hicieron, porque el gobierno en realidad atacó el problema del coronavirus, del COVID-19 desde una sola mirada. Y este es un problema multidisciplinario, quizás más allá de 2 disciplinas que pueden ser la salud y la economía, pero como mínimo de 2 disciplinas, la salud y la economía. Entonces, para adelante tenemos una situación muy compleja que, entre otras cosas, se reflejan en este comunicado sorprendente. Sorprendente. Porque vos me lo leíste, sí, y yo te dije, mirá, esto no puede ser verdad, ese comunicado. Vos decís, mirá, Guillermo, mirá lo que... No puede ser verdad. Mientras yo venía para acá, publicaron ese comunicado. Mirá, voy a hacer esta salvedad. Hay muy pocas cosas que en esta situación de los argentinos nos puedan sacar una sonrisa. Sí, claro. La situación es gravísima. Pero uno se toma una licencia cuando el Ministerio de Economía de la Nación recibe la noticia casi obvia de perogrullo de que los acreedores le iban a decir que de ninguna manera. Y entonces el ministro de Economía, Guzmán, el premio Nobel de Economía, redactó la respuesta del Estado argentino, o sea, la nuestra, la de todos, la del colectivo de los argentinos. Déjenme ser exacto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones para contestarle a los acreedores bonistas. El comunicado es este. Lo que van a ver abajo es la traducción en inglés fallida. Esto no es lo que yo les digo que es el comunicado, es el comunicado. Así, tal cual, es el comunicado de Guzmán. En estos 8 renglones termina la frase, para sintetizarlo: pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común. Esto le dice el ministro de Economía argentino a los acreedores. Esto, vos no, a ver, Guillermo se reía, yo me río. Esto es la respuesta del Estado argentino, que tampoco hay obligación de contestar. O sea, no es que vos estás obligado a contestar lo que dicen los acreedores. Vos podés callarte la boca, trabajar, seguir buscando soluciones. Pero él decide contestarles. O sea, decide que esto no iba a quedar así. Y contesta esto. Se ríe Guillermo, me río yo. Pero esto, digamos, toma el nivel de gravedad. Este es el nivel del gabinete. Este es el ministro de Economía. Imagínate, si esto es el ministro de Economía, lo que puede pasar con un secretario del ANSES, con un director del PAMI. O sea, esto es el ministro de Economía. Mira, Santiago, la verdad fue que vos me dijiste, mira el comunicado que salió. Yo dije, no, lo leí. Claro, lo salió mientras yo venía para acá, lo leí y digo, no. Y empecé a llamar a la gente mía, a la consultora, para que me chequeara. Mientras yo llamaba a la consultora, claro, este es un medio periodístico. Sí, claro. Entonces, para vos y tu asistente fueron muy fácil comunicarse con prensa de economía. Y chequear. Sí, sí. Y te decía, sí. Y entonces acá le decía, pero escúcheme, ¿usted está seguro que redactarlo? Y se enojaron en economía. Decía, pero ¿usted qué quiere saber? Si este comunicado es nuestro, si es nuestro. Entonces lo mandaron con el sellito para demostrar que es de ellos. Te leo una frase para la gente, dice. Arranca el comunicado. El gobierno de Argentina ha revisado y está decepcionado con la declaración del día de hoy por parte de 3 grupos acreedores. La pregunta es, porque cuando entramos en cuestiones de fe, ya no hablamos de economía ni de política, la fe está al margen de la ciencia económica. El ministro evidentemente guardaba esperanza, porque dice que está decepcionado. O sea, ha sufrido una decepción emotiva, ¿no?
no analiza el contenido de la declaración de los acreedores, por qué le rechazan la propuesta. Él dice, tenemos una gran decepción, como si fuera una cuestión de fe, ¿no? Yo tenía fe en Guillermo y Guillermo me decepcionó. Qué gran decepción que no me acepte Guillermo lo que yo le propuse. Es sorprendente. Primero terminemos con las notas de color porque creo que vale la pena. Ayer el ministro le dio reportaje a un diario. Clarín. Esos reportajes tienen su encanto. Hace años que lo vienen sacando. Vos llegás, te fijás quién es, una, dos preguntas. Pero tiene una parte en la construcción de ese reportaje, que son 3 páginas, que es bien interesante. Porque es ese ping-pong que hace el periodista donde vos vas sacando tus intimidades. ¿Está bien? Son 10, 12 preguntas en un recuadro que depende del personaje, vos lo lees, no lo lees. Bueno, entonces era Guzmán. Bueno, leímos todo el reportaje, nos dice cosas muy sustantivas. Bueno, vamos a las 10, 12 preguntas que están ahí. Bueno, ¿quién es el líder? Dice Alberto Fernández. ¿Quién es el héroe? San Martín. Bueno. Y entonces le preguntan así como para, ¿cuál es la serie predilecta suya? Y entonces vos tenés que contestar, vos decís, bueno, alguno contesta una cosa, otro contesta otra. Vos me preguntás, a ver, Moreno, ¿cuál sería tu serie? Y yo te voy a decir, el Super Agente 86. ¿Está bien? Yo te pregunto, a ver, Santiago, ¿cuál es la tuya? Esa es la gente de Cipoll, qué sé yo, Misión Imposible. Tarky Hodge. Bueno, ponele. La mía es Super Agente 86. Bueno, ponele que sea. Muy bien, ¿qué contestó el ministro? No sé, sorprendeme. Bueno, es que ahí la Ilian. No, los simuladores. Ah, muy bien. Es el ministro de Economía. Claro, es el ministro de Economía. Le salió normal. Es el ministro de Economía. Pues es que, mire, no puede ser. Aunque sea su serie. Mientras. Claro. Está muy bien. Es extraordinario. Mirá cómo te estás riendo con extraordinario. Comunicado. Bueno, firman los simuladores. Es increíble. Son los simuladores. Yo me acuerdo que fue una serie muy exitosa. Yo estaba en plena gestión. La verdad, no la vi. Tenía su encanto. Muy bueno. Ahora, la verdad que no puede ser la serie de cabecera. Los simuladores. Bien. Entonces, esto expresa lo que está pasando. Esto expresa. En realidad, lo que nosotros tenemos ahora es una situación prácticamente, espero que lo puedan solucionar, pero de una gravedad inusitada. Porque le faltó, creo, humildemente, hasta lectura de los diarios. Mirá, yo saqué un artículo en los diarios económicos que sacó en BAE, y entonces dije, mire, la deuda se resuelve poniendo 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares por año. ¿De dónde lo sacamos? El problema no es pagar o no pagar, hay que pagar. ¿Quién pone la plata? O la pone el pueblo argentino, o la ponen lo que Perón definió muy clarito ya en su momento, que era el antipueblo, que son las 1000 familias, que son los oligarcas. Le hice la cuenta y le dije, mire, con la soja, el maíz, el trigo, la pampa húmeda, tomando los precios futuros, cuando los hice era 336, 333, bueno, ahora es un poco menos, pero los dueños de la tierra, no los productores, no los contratistas, no los peones rurales, los dueños de la tierra, lo que se llevan la plata simplemente por el título de propiedad, se la llevan a partir del alquiler, se llevan 7.000 millones de dólares por año. Mire, algo se pueden quedar. El resto, por favor, hagan un aporte, porque en realidad esa plata es una plata que está en el precio de los productos, una renta extraordinaria internacional, que en realidad la podemos utilizar 7.000 millones para cancelar la deuda. Después de 100 y pico de años que nunca pusieron, pónganla, muchachos, durante un tiempo, arreglemos, vemos. Bueno, les hice todo el artículo. ¿Me contestó quién? Me contestó Huergo. ¿Desde dónde? Desde Clarín Rural, el suplemento rural que sale los sábados. Entonces Huergo, que es el editor de ese suplemento, en nombre de la sociedad rural, dice, no, cuidadito, 7.000 no podemos poner, pero 5.000 se lo ponemos. Contra un bono, listo, yo no había dicho que no pueden ponerlo contra un bono. Bono 30 años, 40 años, 50 años, póngala, no hay ningún problema.
Me contesta, porque en el mismo artículo dice, si no, no vamos a tener, hagamos esto, pongamos 5.000 voluntariamente. Si no son 7.000 involuntarios. Claro, porque si no está Guillermo Moreno, qué sé yo. Era el momento de llamar a los propietarios de la tierra de la Pampa Húmedo, que son los únicos que tienen la renta extraordinaria, y son 1.000 familias. Decirle, bueno, muchachos, está bien, tomo un 5.000, vamos con los bonos. Y si vos ponías 5.000 hoy, llaves para negociar. Estás empezando. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Solucionaste los problemas de la Argentina? De ninguna manera, pero empezaste a ordenar uno de los temas, te sacás eso de encima y ves cómo el lío que se armó en la economía, que es el que describimos antes. Ahora, el problema es que a un lío se le suma un lío. Claro, no es que el default no trae consecuencias. Primero, que ¿por qué le estás cuidando la billetera a los oligarcas? Digamos, la primera explicación sería... ¿Porque trabaja para ello? Pero claro, ¿cuál es la explicación de por qué le querés cuidar la billetera a los oligarcas? O sea, si la plata la van a poner los oligarcas, ¿vos qué te molesta? Vos sabés que el presidente finalmente nos indultó a los peronistas de tener que cargar con el peso de su presencia, porque se definió socialdemócrata y hippie. Claro. O sea que, y que dijo que es un gobierno de coalición. Por eso, nosotros no tenemos nada que ver. Es su definición, es su gobierno. Pero yo tengo una sola conclusión. Si a vos te preocupa la oligarquía, porque trabajas para la oligarquía. El tema es que ahora... No, el problema que van a tener, porque dicen, no, total, el Estado argentino igual no va a tener crédito, aunque no estés en default. Pero es que no estamos hablando del Estado, estamos hablando del sector privado. Claro. El problema del sector privado es que se va a quedar sin crédito comercial. Mucho del crédito comercial que tienen los que necesariamente importan los insumos indispensables para el aparato productivo, esto que vos tenés acá. Sí. Acá vos tenés ese crédito fierro, eso todo importado. Sí, se te rompe. ¿Qué puede ser? Bueno, esto, el que lo trae, tiene dos alternativas. Paga contado. Carta de crédito a la vista. Sí, paga anticipado o paga crédito. Cuando vos trabajás a crédito, es un crédito comercial muy importante, es mucho más importante el crédito comercial en el mercado que el crédito financiero. Pero mucho más importante. Y es ese crédito invisible que si vos te pago a 30, 60, 90, ese crédito es enorme. Más, a veces lo que te permite que tu negocio funcione. Por supuesto. Si no, preguntémosle a los supermercados. En realidad viven de ese. Vos sabés cómo es. La góndola no está paga. En realidad es un negocio que funciona al revés. Te pagan a 90, 120 o a 60 y cobran contado, con lo cual de ahí le funciona un capital de trabajo negativo. Al revés funciona. Bueno, muy bien. Ese crédito comercial, que es muy importante en la actividad manufacturera y en el comercio, vis a vis el mundo, te desaparece. Porque está bien, vos podés decir, pero yo te conozco, mi proveedor me conoce. Pero muchacho, la mayoría de los negocios, no es mi proveedor me conoce. En realidad, cuando sale el despacho para Argentina, va a haber un oficial de crédito en la compañía que va a decir, pena en la mano que es Argentina. No es que se quedó sin dólares la Argentina el Estado, se queda sin dólares también el sector privado. Claro, ahí vos decís, bueno, que la pongan. Bueno, está bien, pero ese que la pongan empieza a tener unas consecuencias en la economía muy serias. Y el que lo termina pagando es el trabajo. Déjame que te aprovecho y te freno ahí. Cuando yo estoy de acuerdo que la pongan los que pueden ponerla. Claro. El sector pequeño y mediano, de la pequeña y mediana empresa, incluso del comercio, mirá, detalles ridículos, hasta la moda. Claro. Trabaja contra crédito comercial y en dólares. Claro. O sea que si a vos me dijeras a mí que la ponga Roca, bueno, que la ponga. Que la ponga Manieto, que la ponga. Ahora, que la ponga el tornero que tiene maquinaria que trajo. Imposible. ¿Cómo así? Imposible. Por eso te digo, cuando ellos dicen, no, pero el sector privado, mire, hay que cuidarlo al sector privado. Sí, claro. Porque el esquema de salida de esto no es desde el Estado, es desde el sector privado. El que genera valor es el sector privado, no el Estado. Pero vos sabés que la gente a veces se confunde cuando nosotros hablamos de empresas, porque es en el pensamiento del trabajador liso y llano, cuando hablamos de empresa piensa que es el jefe de la tornería, el empresario. Entonces tenemos que separar pequeña y mediana empresa de grandes grupos económicos, porque si no hablamos de empresario y el tipo común que nos mira dice, Guillermo Vicuña están diciendo que el dueño de la pyme con 8 obreros la tiene que poner. No estamos diciéndole al de los 8 obreros que la ponga. Ese es víctima. Yo dije lo que dice el gobierno. Sí, sí. Yo no digo lo que digo yo. Yo digo, mire, ellos dicen, no va a haber ningún problema porque total... no, muchacho,
Esto es un ejercicio distinto, por eso estoy diciendo, mire, te estás quedando sin crédito comercial. Vis a vis Argentina y el resto del mundo. Por eso entrar en default no es gratuito. Por eso salimos del default con Kirchner. Uh-huh. No que, está bien que salimos del default, recuperamos el crédito comercial. Porque la diferencia con el crédito comercial es fundamental. Por eso te digo, te da mucha libertad. Vos tenés que traer una máquina y te la venden a un año. Y a veces te dicen, bueno, 6 meses me pagás, la mitad y lo otro el año que viene. Y esa máquina casi que se paga sola. Ahora, el problema es que para eso tenés que tener habilitado también el país. Por eso, claro, es muy difícil, si no pasaste por el sector privado, que vos entiendas esta lógica. Alberto Fernández y vos. Y es muy difícil en el gobierno. Yo creo ¿Conocés el currículum vitae de Alberto Fernández? Bueno, yo creo que no solo Alberto, este es el tema. Yo valoro los economistas jóvenes, el caso del ministro que tiene 37 años, pero claro, cuando presentó el currículum, ayer en esta entrevista, que es la primera vez que no aparece un solo trabajo en el sector privado. No. Y la trayectoria es haberse formado con Stiglitz, que yo tengo mi opinión, creo que Stiglitz ya te la dije a vos, pero bueno, está bien, es mi opinión. Pero haber transitado por el sector privado te da una expertise que solo te la da haber estado... ¿El sector privado? Solo te la da, claro. Porque claro, ahora viene el comprender. Yo ponía el ejemplo, mire, la economía, no queda mucha alternativa acá. Más si lo de este comunicado se termina concretando, vamos a tener que planificar la economía. El tema es quién la planifica. ¿Por qué tenés que planificar la economía? Y porque tenés que usar los pocos dólares que te están quedando. ¿Dónde te quedan los dólares? En la caja más importante que hoy tiene la Argentina, que es el ANSES, el PAME, de ninguna manera son las reservas del Banco Central. En la caja en dólares del Banco Central no la puede administrar un banquero. No está apto un banquero para administrar esas reservas, porque esas reservas las que tenés que usar para maximizar el aparato productivo. ¿Y qué puede saber un banquero de este tema? Entonces, ¿a quiénes tenés que juntar para planificar la economía? Y a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresarios, a los empresarios, los que están probados en combate, los que saben, que tienen inteligencia práctica. Yo te digo a vos, decime 50 dirigentes gremiales y decime, bueno, yo te digo, en esos 100, a cualquiera los agarrás al azar y no te pasa lo que te pasó ese viernes cuando tuviste que... No, olvídate, no hay ninguna posibilidad. Porque saben, entienden cómo es, estuvieron, tienen la inteligencia práctica que les permite... Déjame aclararle a cualquier desprevenido que ese día catastrófico está explotando ahora con el aumento de la duplicación de casos, porque la incubación son de 14 a 17 días y obviamente el proceso de la enfermedad no tiene un tiempo asignado. O sea, a partir del momento que se declara la enfermedad, puede ser una semana, 10 días, te puedes morir o te puedes recuperar, pero no hay un plazo. La cantidad de contagios se ha duplicado en todo el conurbano bonaerense. Duplicado. En el caso de la capital, triplicado. Y su punto de origen fue ese día. El punto de origen fue ese día. El funcionario, uno de los dos funcionarios responsables, uno es Vanoli y el otro el presidente del Banco Central, a uno lo echan un mes después y le dan otro nombramiento para justificar su salida, y el otro sigue decidiendo los destinos del Banco Central. Al argentino promedio que salió a trabajar violando la cuarentena le secuestraron el auto y le hicieron una causa penal. A los dos tipos que sacaron 2 millones de abuelos a la calle a contagiarse, los premian con cargos públicos y no los despiden. Entonces, es raro, porque la economía tiene una gran parte, y vos lo debes saber mejor que yo, de psicología social. O sea, ¿por qué tengo que hacer el esfuerzo? Estoy dispuesto a acompañar, le creo al que me lo dice, no le creo. ¿Cómo haces? El tipo común que nos está mirando, tiene un almacén, sabe que no le dan el crédito, que el crédito es mentira, le dicen 6 veces. Lo que pasa con este comunicado, ¿sabes qué es, Guille? El gobierno es mentiroso y bipolar. Miente, te dice que hay un crédito y que lo vayas a buscar y cuando vos vas el crédito no está. Te dicen que te van a dar una asignación y cuando vos vas a tramitarla no la puedes tramitar. Le dicen a los acreedores que le van a pagar y después le dicen, ustedes son unos irracionales. O sea, el gobierno tiene doble discurso permanente.
¿qué pasa cuando se agota el doble discurso en materia económica? Porque vos me estás haciendo una descripción racional y ajustada de cuestiones técnicas. Pero la subjetiva es que todo lo que vos me estás describiendo termina por hartar al empresario, al kiosquero, al empleado. Llega al hartazgo, es decir, no le creo más nada. Todo lo que me dijo es mentira, me dijo que íbamos a pagar, defaulteamos. Me dijo que iba a haber crédito, no hay. Me dijo que me iban a ayudar, no me ayudan. Yo no quiero entrar en sectorizar la sociedad y decir lo de acá, lo de allá, porque hoy el desastre que hicieron es transversal. Arrasaron el entramado productivo de una punta hasta la otra. Pero yo no voté a Alberto Fernández para pagarle los sueldos a Mañeto, para que el ANSES le pague la mitad de los sueldos a Clarín. Entonces yo digo, en algún momento colapsa esto, ¿no? O sea, en algún momento la propia base de sustentación electoral de este presidente dice, pará, flaco, el coronavirus está todo bárbaro, lo tenemos todo, Italia, España, nosotros, Brasil, Chile. Ahora, la interna nuestra sí, no la quiero que la resolvamos. ¿Cuál es la expectativa de salida? ¿Qué hay que hacer para que no se caiga todo, antes que se caiga todo? Mirá, primero generar las propuestas que nosotros claramente las tenemos en el marco de nuestra doctrina. Yo soy un economista del peronismo. Dale que eso vinimos. Yo no soy un economista, soy un economista del peronismo. En el peronismo nosotros partimos de la idea que el trabajo es el elemento ordenador. De esto no hay ninguna duda. Se puede combinar pandemia, que es lo que cuidáis, lo que tenés que hacer vos, y la cuarentena y la distancia social, con la actividad económica, sí se puede perfectamente. De la cuenta que hicimos al principio, 18 millones que estaban trabajando, después de los 21 de la población económicamente activa, me restado los 3 millones desocupados que había. Bueno, no es necesario que trabajen los 18, no es necesario, pero sí es imprescindible que trabajen por lo menos 9 millones. Los otros 9 que se van a quedar en su casa son los que tenemos la edad que tenemos que tener, que ya sos edad de riesgo, que están embarazadas, los que tienen enfermedades preexistentes, los empleados públicos, municipales, provinciales, nacionales. Vas a ser un universo de 9 millones de personas. El resto tiene que trabajar para producir. Ya estarías hablando de la mitad de lo que estaban trabajando, entonces ya tiene otro color. Claro, después te viene el tema de cómo reactivás. Claro, el gobierno, si piensa que el problema es de demanda, los peronistas somos expertos en hacer modelos de desarrollo poniendo el eje en el consumo. De hecho, en nuestra expertise es lo que hicimos en el 2003, 2002 en adelante. Ahora, se tienen que dar dos causas coincidentes en el mismo tiempo y lugar para que vos puedas hacer un modelo de demanda. Son dos causas necesarias. La primera es que tengas capacidad ociosa, porque si no tenés capacidad ociosa y aumenta la demanda, ¿cómo responde la oferta? La segunda, no alcanza con tener máquinas paradas. Vos tenés que tener libre disponibilidad de acceso a los insumos para habilitar esa máquina. Claro. Muy bien. Para eso tenés que tener dólares, porque hay una relación directa entre la compra de insumos para poner a fabricar esas máquinas y los bienes finales, que todo bien final tiene un quantum de dólares. En este estudio, bueno, tenés muchos dólares, porque la mayoría de estas cosas no se fabrican en el país. Bueno, algunas cosas sí, pero la verdad que muy pocas. Tecnología. Hay otras actividades que tienen menos. Pero cuando vos haces una relación entre lo que producís y lo que importás, se mantiene razonablemente estable. Entonces, si vos bajás las importaciones, la producción tiene que bajar. Si vos subís la producción, tiene que subir las importaciones. Si vas a reactivar, porque vas a tenés máquinas paradas, vos tenés que tener los dólares como insumo. Vos tenés que pensar el billete dólar como un insumo, que lo vas a cambiar por otro insumo. Para que la capacidad instalada funcione. Claro. Porque el único que puede cambiar trabajo acumulado en una máquina, por papeles de colores es Estados Unidos. Sí, claro. Porque tiene 12 portaaviones navegando, algunos de los cuales son nucleares, entre otras cosas. Pero nosotros no nos cambian mercadería por pesos. Nos media el dólar. Entonces vos tenés que ver
el dólar como un insumo para ser intercambiado por otro insumo, se llame bauxita, se llame alúmina, se llame café, se llame banana o se llame como se llame. Bueno, muy bien. Ese insumo es muy escaso en la Argentina. ¿Cuál? El dólar. Esto no teníamos en el 2003. ¿Vos te acordás que por allá, 2005, 2006, alguna vez Clarín publicó, Kirchner compró $2 millones? Estaba autorizado. Cada persona física podía disponer. Jurídica, lo que quisiera. Física, hasta $2 millones por mes podían comprar, o sea, 24 al año. Sí, sí. No había ningún inconveniente. Y Kirchner le explicó, miren, teníamos no tengo ningún problema. O sea, no había problemas en la adquisición de dólares, porque teníamos resuelto el tema externo. Ya teníamos una balanza comercial superavitaria de una manera que nadie te corría. Ahora no pasa esto. O sea, ¿cómo se demuestra que no pasa esto? Y que tenés 7, 8, 10 tipos de cambios distintos. ¿Está bien? Arrancás en el blue, que debe haber llegado a 122, 122 por ahí, y llegás hasta el dólar soja, que es el más, porque ya tenés que sacar la... Acá que le explique algo a la gente, a ver. Sí. Lo que Guillermo te está diciendo es que en la Argentina hay escaso stock de dólares. O sea que de esa mercadería hay poco stock. No nos queda en el Banco Central disponibilidad. ¿Cuánto pueden ser hoy las reservas líquidas de stock del Banco Central? No, ya, mira, la buena técnica te dice que como minimorum, vos tenés que tener 3 meses de tus importaciones para pagar contado. 24.000 millones, 3 por 8, 24. Sí, la importación son menos, ponele que no llegan a 4.000, 4.500. 12.000 millones. Sí, 12. La buena técnica. Vos decís, bueno, Moreno, pero eso era antes, ahora la logística está mejor, la informal. Listo, 2 meses. Pero no me hagas que un negocio funcione con un menos. Es imposible porque tenés 40 días que llegas a la cartera. Aparte, no va a haber, porque no te vas a tener crédito, por eso vas al contado. 2 meses son 9.000 hoy, 8.000, 9.000. Y ya no te alcanza, porque a las que tenés, le tenés que sacar el swap. Le tenés que sacar lo que le debes a Basilea. Le tenés que sacar los encajes de los depósitos los argentinos, que no son privados. Son privados. Y le tenés que sacar finalmente lo que está todo eso, y no te está quedando. O sea, en realidad, ya estás ahí. Sabés que bajaron 25% de los encajes, ¿no? Hace una semana para tratar de frenar el dólar. Es que ¿sabés qué pasa? Estos son, aparte de que la dirección está mal trazada, también vos podés decir, bueno, mira, a Mar de Buenos Aires, a Mar del Plata, puedo ir por la 2, puedo ir por la 11, o puedo meterlo por los caminos rurales. Bueno, hacé lo que quieras. Por la 6, sí. O anda por donde quieras, está bien. Lo llamás a ver, se van por los caminos rurales, listo. Y vas a llegar. Ahora, suponete que elegís la autovía 2, si es el mejor camino. Sí, está bien, pero no vayas por la banquina, no te despistes. O sea, vos tenés que tener la visión estratégica de a dónde querés llegar, esa es la dirección, pero también tenés que tener la conducción táctica. Bueno, el problema es que es exactamente al revés la política monetaria. Si vos tenés que emitir para financiar al Tesoro, cosa que lo que tenés que hacer es subir los encajes. Tenés que subir los encajes, no bajarlos. Para tener respaldo. Claro, porque en realidad estás multiplicando. ¿Cómo es la buena técnica? Sabés que la oferta monetaria es lo que imprimís, circulante más reserva, por el multiplicador. Si vos bajás los encajes, quedás preso de los bancos. En cambio, si vos subís los encajes, por eso ellos se quejan de cuando vos le decís, pero si pone un encaje 100% se nacionalizó y somos una caja de ustedes. Bueno, esa es la técnica monetaria. Si vos vas a imprimir, lo que tenés que hacer es subir los encajes, exactamente al revés, no, ellos los bajan. Claro, aumentaron la emisión y bajaron los encajes. Bueno, entonces estás haciendo, no solo elegiste los caminos rurales, sino encima te metes en todos los pozos. En vez de esquivar los pozos, te metes en todo. Bueno, claro, es muy difícil. O sea, sistemáticamente van demostrando que la conducción del hecho, en lo táctico, ya no en la dirección trazada, también es mala. Hagamos de cuenta que el destino nos llevó a Balcarce 50, acabamos de asumir el gobierno, te toca reunión de gabinete, solucionar el problema de la economía. Guille, ¿qué hacemos? Y lo primero que tenés que hacer es empezar a planificar la economía. Te sentás en la caja del Banco Central, agarrar los 8.000, 9.000 millones que te quedan disponibles, todos los que quieran llevarse los dólares de los bancos se los llevan, tenés que pedir, no tengo ningún inconveniente.
me quedo con 2 meses de importación y a partir de la asignación de esos dólares para los importadores empiezo a planificar la economía. ¿Eso qué significa? Prioritario, muchacho, alimentos. Segundo, medicamentos y equipamiento medicinal. Energía y logística. Más todos los del día a día, porque te van a venir los muchachos de AICE y te van a decir, che, ¿para qué? El agua yo la saco marrón del río, necesito... Y un montón de cosas que vos desechás son importadas, listo. Claro, esta planificación de la economía te empieza a dar certidumbre, te empieza a explicar qué es lo que vas a hacer y tenés que hablar con precisión, porque la gente entiende. La cuarentena no es a partir del miedo, es a partir de explicarle que los 9 millones que van a trabajar después, cuando vuelven a su casa, es el descanso del guerrero, son nuestros guerreros. No que cuando vuelven a su casa, servicio penitenciario, policía, médico, el ejército, le ponen cartelito a los vecinos, vos sos médico afuera. Es el descanso del guerrero. La sociedad los tiene que abrazar. Los que se quedan adentro es para evitar que el virus circule, pero los otros son los que van a generar los bienes y servicios para que vos tengas una calidad de vida. ¿Sabés qué le pasa al bombero, al enfermero, al médico, al policía cuando vuelve a la casa? Lo espera la mujer con la orden de corte de servicios y no paga. Claro. Lo espera la carta de Milding, de Denor, que dice, pagá o te corto. Bueno, eso obviamente... El cable de Manieto. Que le eso casi son elementos marginales que ni siquiera entran en la planificación económica, pues da de hecho que eso no puede pasar. Va de hecho, porque vos movilizás al conjunto del pueblo en función del objetivo. Se le tiene que hablar con precisión y con claridad. ¿Por qué tienen que trabajar 9 millones? ¿Por qué 9 millones de corto plazo se van a quedar adentro? Y el conjunto de la sociedad tienen que aplaudir a todos los que hoy están trabajando. A todos. ¿Vos sabés por quién pedían los presos el día que fueron a negociar el voto? ¿A quién querían sentado en la mesa de negociación? No, desconozco. A Grabois. Los presos, los delincuentes que negociaban, pedían a Grabois en la mesa. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en medio de la pandemia operaron fuertísimo sobre Daniel Arroyo y ahí estaban Pérsico, el Chino Navarro y Grabois, que son el tridente del mal de los planes sociales. Y en la Argentina tenemos tanta diversidad de asistencia social sin cruzar, que tenés núcleos familiares que se llevaron 120.000, 110.000 pesos el mes pasado, y después tenés el trabajador que pide los 10.000 pesos y no te lo dan porque figura de que le debe al Veraz, y tenés el que tiene el monotributo y no se lo dan porque debe una cuota de un crédito. O sea, hay un sector de punteros de planes sociales que se llevan números gigantescos del presupuesto nacional del Ministerio de Desarrollo Social, mientras los trabajadores no acceden ni al crédito ni a la asistencia. ¿Cómo lo solucionás? Mirá, obviamente la plata asignada a los sectores de sector informal urbano, que son lo que técnicamente vos estás describiendo, te permitió que la pobreza no se acelerara al mismo porcentaje que la desocupación. O sea, si entramos a la cuarentena al 15 y la desocupación ya debe estar superando el 20, te aclaro que en el 2001, en el pico, fue 25, o sea que estamos ahí. Está bien, y fíjate lo que pasó. Estamos. La UCA dice que estamos arriba del 54% de pobreza. Bueno, estructural. El tema de la UCA es un tema aparte, porque no la sabía medir antes ni la sabía medir ahora. Con la metodología Alfonsín te da eso. Si vos tenés, y acá hay un tema muy delicado, si vos tenés 54% de pobres, como dice la UCA, y tenés este déficit del sector externo, entonces ¿cuánto tiene que ser la pobreza? Porque, ¿cuál es la dicotomía golpes militares y gobiernos peronistas? Gobierno peronista hacía un gobierno de demanda, la gente consumía, es lo que sabe hacer el peronismo, y lo que nosotros le tenemos que ofrecer ahora es un modelo basado en la producción y en la inversión, pero ese es otro debate, era cómo seguíamos, después retomamos eso. Y eso te llevaba a un estrangulamiento del sector externo, ¿está bien? Entonces, venían los golpes militares, ajustaban. ¿Qué es lo que ajustaban? Y el consumo del pueblo. De esa manera, consumiendo menos el pueblo, no solo te sobraba para exportar más, sino que importabas menos. Sí.
¿Está En vez bien? de generar más riqueza, bajaban los ingresos. Ahora, vos imaginate que si tenés 54% de pobre y tenés esta restricción externa, entonces ¿cuántos pueden consumir en la Argentina para resolver eso? O sea, si Casi vos tenés... nada. Bueno, muy bien. O sea, que ¿a cuánto tenemos que llegar? ¿A 70, 80%? Es ridículo. Por eso esta discusión de la pobreza, tanto de la UCA como la medición de Macri, fue incorrecta. La pobreza se tiene que volver a medir como la medía Alfonsín. La midió Alfonsín, no. Y se hicieron la metodología en su gobierno, el primero que la pidió fue Menem. Pero ningún gobierno la cambió, porque si no, no podés comparar. Vos no podés comparar. Es como el rating televisivo. Sí. Tiene que haber criterios de comparación, si no, ¿cómo comparás? Entonces, ningún gobierno, no es que Alfonsín hizo bien las cosas, no, muchachos, está mal, pero ya está incorporado en cómo se mide. Por lo tanto, los errores... Es ese patrón. Claro, es el patrón, ¿está bien? Entonces vos decís, mirá, Alfonsín, ninguno la cambió, ni Alfonsín, ni Menem, ni la Alianza, ni Dualde, nadie la cambió. ¿Quién la cambió? Macri. Hizo una medición más exigente porque tenía que llegar al 30. Si el último gobierno peronista se fue con 30, o como dijo el presidente, con 26, muy bien. ¿Qué medición tenía el presidente para decir que el último gobierno peronista dejó 26% de pobre? ¿La metodología Macri o la metodología Alfonsín? Porque si fuera la metodología Alfonsín, ese 26 con la metodología Macri es 40. O sea que Cristina, el último gobierno peronista, dejó más pobre que Macri, lo cual viola el sentido común. Y si él pensaba que era la metodología Macri, en realidad con la metodología Alfonsín dejó 12. Es otro número, ya estamos muy cerca de 10. Y estamos muy cerca de 10, es cuestión de discutirlo. Bien, cuando la UCA te dice 50 y pico, tiene la metodología Macri en la cabeza. A eso le tenés que descontar 14 puntos. O sea que hoy... Sigue siendo gigante. Sigue siendo gigante. 41. Pero claro, cuando vos llegaste a 54, fue... la pobreza enero-febrero del 2002, cuando el dólar tuvo ese famoso overshooting que pasó de 1 a 4. Sí. Bueno, después se estabilizó en 3 y después rápidamente fuiste bajando la pobreza. Hoy la pobreza creció menos que lo que creció la desocupación en términos de impacto de desocupación sobre la pobreza, por esa plata que vos estás diciendo. Ahora, claramente... acá nosotros tenemos una visión estratégica. En la visión estratégica del peronismo es los empresarios, el capital y el trabajo, el movimiento obrero organizado. Eso fue un debate muy rico que nosotros tuvimos durante nuestro gobierno. Y que si tenemos un segundo te lo cuento. Primero el debate fue ya durante la gestión de Vudú. Si 7% de desocupados era el límite menor que podía funcionar la Argentina. O sea, a partir de ahí 7% de desocupación pasaba a ser una desocupación casi friccional, que eso no se podía bajar. Ese debate se saldó con doctrina peronista. No, muchachos, la desocupación friccional es 2%. ¿Cuál es la desocupación friccional? Bueno, le tocan el timbre. Trabaja sí. ¿Quiere trabajar? No. Claro, no, lo que pasa es que hace 15 días renuncié. Entonces siempre hay un 2% de que viste, no, que me fui, que vine, que entonces el mes que viene. Por eso se llama friccional. ¿Está bien? En general suele pasar en el verano, entonces viste, pasa. Sí. El mundo lo acepta, 2% de friccional, no 7. Ese tema nos encadenó a otro tema. Nosotros teníamos hay que llegar a 2 puntos de desocupación friccional. Y claro, también tenés que llegar 2 puntos de desocupación friccional y ¿cuánto de pobreza? 0. Porque ese debate era, con parte de los compañeros también, si la Argentina alcanza para todos o no. Si no alcanza para todo, vos tenés pobreza estructural. ¿Qué significa pobreza estructural? Que aunque esté a full trabajando la economía, estos son pobres. Está ahí. Esto es así. Por eso en Brasil, ni los progresistas, como no pasó Perón por ahí, ninguno se ocupa de los pobres. Son un dato. 40% de Brasil es un dato. Acá pasó Perón y Eva. 0 de pobreza. No puede haber pobreza estructural. Este fue un debate, porque muchos compañeros del movimiento social dicen, no, la Argentina, aunque las chimeneas estén a full, hablando figurativamente, no alcanza para todos.
El Papa lo saldó esto. En la última intervención en la Academia Pontificia de las Ciencias, que estuvo el ministro de Economía, estuvo Jeffrey Sachs, estuvo Stiglitz, el Papa mirándolo a los ojos a todos le dijo, ojo, que Dios hizo el mundo para todos. El mundo es rico. El problema de los pobres es el pecado original de la distribución. ¿Se entiende? Una cosa es decir, mira, el mundo nunca va a alcanzar para todos. Por lo tanto, siempre va a haber pobres. Y otra cosa es decir, no, muchachos, Dios es completo. Hizo el mundo con bienes para todos. Después vinieron ustedes los hombres, pecaron. Y en la economía esto se llama distribución. Hay que leer ese mensaje del Papa. Porque entonces nosotros decimos, no, momentito, la Argentina alcanza para todo. 2% de desocupados, sí. Es normal. Pobreza, 0. Claro, para esto tenés que tener una cabeza peronista. Tenés que hacerte cargo como pecador de la injusta distribución e ir por una justa distribución. Por eso somos justicialistas. Claro, en este esquema vos le tenés que decir, miren a los movimientos sociales, en el largo plazo es el movimiento obrero organizado y el capital. Circunstancialmente, y esto somos muy importantes, circunstancialmente. Vos sabés que ellos quieren sindicalizar la pobreza. Bueno, ahí es donde empezamos con un problema con la doctrina, porque la comunidad organizada es defendiendo el libre albedrío, asignando en el mercado, el Estado controlando el bien común, pero finalmente es 2% de desocupación, por eso que te y conté. 0 de pobreza. 0. Con lo cual los bienes alcanzan para todos. El problema es que Alberto tiene a la derecha a Mañeto y a la izquierda a Grabois. Es un gobierno raro, ¿no? Que gobierna con Clarín y Grabois. Pero el tipo que nos está mirando, la señora que nos está mirando, tiene un plan y dice, Cunio me lo quiere sacar, no, lo queremos redistribuir mejor. No se pueden tener 20 variedades de asistencias sociales y que algunos se queden sin nada porque el sistema los expulsa, ¿no? El gobierno no frenó los vencimientos de impuestos, no frenó las moratorias pendientes, pero le dijo al dueño que tiene que pagar de un local los impuestos y las moratorias que no puede abrir. Con lo cual es una actitud confiscatoria, está confiscando con intereses y capital a quien no puede pagar porque no está trabajando. Entonces hay asistencia social que impide que la desocupación alcance niveles de pobreza iguales, como vos decís, porque lo tapás con plata, mal distribuida, concentrada en sectores de punterismo de organizaciones sociales, y los sectores del trabajo no solo quiebran, sino que se endeudan a futuro y se le confisca su patrimonio, su casa, su auto. Por eso sería en el gobierno de Alberto. ¿Es el gobierno de Alberto? Claro, ¿sí? pero entonces vos me preguntabas en un gobierno peronista. Sí, ¿cómo hacemos? Y bueno, eso evidentemente, cuando vos ponés las fuerzas de la producción y del trabajo, los que están en la economía produciendo, no importa, 40% de la economía es informal, esto no estamos hablando de esto. Esto se empieza a resolver, y lo hizo el peronismo, y lo hicimos. Ese fue el último ciclo peronista, que empezó con Duhalde y siguió con nosotros. Decirle al dueño de la pyme que harías vos con los impuestos que él no puede pagar. No, pero eso está claro que no pasa por ahí. Primero tenés que planificar la economía y poner en marcha, tenés que poner en marcha la maquinaria. El perdón fiscal es algo evidente. Yo te pregunto para que sepan de qué estamos hablando. Pero el perdón fiscal es casi evidente, porque es incobrable. Es incobrable. O sea, vos vas a tener que ir a un ordenamiento base cero, base caja, decir, bueno, muchachos, empezamos a poner esto en orden. Y la deuda que tenés, vendrán los problemas, porque en realidad son deudas contables. Obviamente que vos vas a, en esta caída de la recaudación que estás teniendo, tiene que ver con que los sectores de la producción se van a financiar con los impuestos que no pueden pagar. Esto es evidente que va a ser así, pero eso va a ser evidente. Entonces, esa plata... Que ni siquiera existe, porque el que no abre no cobra impuestos tampoco. Entonces, esa deuda contable, lo que vos arrancás es planificando la producción. Cuando vos planificás la producción, ponés la mayor cantidad de los que podés en el corto plazo a trabajar. Son estos 9 millones que te estoy diciendo. ¿Le pagamos la mitad de los sueldos a Clarín? Mira, lo de los sueldos, en realidad, cuando vos los ponés a trabajar, no va a ser necesario. No, bueno, vos lo tenés que poner cuando no lo ponés a trabajar. Yo estoy haciendo la hipótesis, agarramos hoy así como está. Y la verdad que así como estamos, vos empezás a planificar, no va a ser necesario.
No va a ser necesario porque yo ya te dije quiénes son los que quedan. Pero Clarín le paga la mitad, la otra mitad dice que se la pague el ANSES. Bueno, eso es un problema de Clarín. Las discusiones, tenés que tener discusiones mucho más profundas que eso. ¿Permitís que no paguen el aguinaldo? No, pero ¿cómo de eso es? No, ese es un invento de... Pero escúchame, eso lo puso Perón y nunca pero se te pregunto. No. Por eso, no es una confrontación entre lo que hace Alberto y lo que haría un gobierno peronista. Alberto quiere preperonismo. El modelo que vas a desarrollar económico es un modelo peronista, por lo tanto tiene incluido el aguinaldo, y de ninguna manera tiene incluido disminución de salarios. Mirá que Guzmán dijo que hasta los estatales le van a bajar. Cuando vos entrás por la oferta, no vas a tener este inconveniente. Pero claro, le tenés que cobrar los impuestos a la oligarquía, y ahí tenés 7.000 millones de dólares, para empezar. Cuando vos resolvés el tema de los ingresos de estos sectores, y vos tenés 7.000 millones de dólares, que yo personalmente lo uso para no estar en default, y de esa manera recupero el crédito comercial. Explícame por qué el gobierno de Alberto, de la socialdemocracia albertista, está en condiciones de rebajar los sueldos ipso facto y homologarlos en el Ministerio de Trabajo de un gobierno que se dice nacional y popular. Bueno, porque es socialdemócrata. En la cabeza del para cobrarle a los ricos no. Pero es que el presidente, cuando digo, yo lo dije hace muchos meses, sí. Él terminó, yo lo ponía como un disvalor y él terminó asumiéndolo como una valor, identidad. Como valor. Está bien, yo no. Para mí ser socialdemócrata es un disvalor. Sí, claro. Pero está claro que para él no. Yo le deseo toda la suerte. Y yo deseo que le vaya bien. Y deseo que estemos equivocados y que en el 2003 lo volvamos a votar. Ahora, el problema que tenemos, Santiago, es que vivimos gobiernos socialdemócratas y no anduvieron. Ojalá tenga suerte, pero es difícil que una cabeza socialdemócrata le encuentre soluciones a la Argentina. Entonces, cuando le encuentra soluciones son de este tipo que vos estás diciendo. ¿Qué son las soluciones de Cavallo? No, pero Cavallo no era socialdemócrata. No, lo que pasa es que los socialdemócratas en economía son neoliberales. Claro, porque el consenso de Washington lo dibujaron entre los dos. Esto es lo que hay que entender. Bueno, no es que hay mucha diferencia entre el gobierno de Ibarra y el gobierno del Cavallo le marcó la cancha hace 48 horas diciéndole que empieza a dolarizar. Bueno, es que, es un ministro de Economía, no es Guzmán, es Cavallo. Es que en realidad el ministro de Economía de Alberto, y yo lo dije con mucho respeto, no hubiese sido Prat-Gay, que es muy parecido. Sí. Que Alberto, cuando Macri lo designa Prat-Gay, dice, es el mejor ministro de Economía que podía poner el gobierno, y ahora van a ver lo que es un keynesiano. Son las declaraciones de Alberto. Sí. Él estaba excitado con que, si yo te digo, mirá, si Prat-Gay no hubiese pasado la etapa Macri, lo tenía Alberto. Claro, era el ministro de Economía de Alberto. Por eso cuando dicen, bueno, acá hay cierta vinculación con parte de los amarillos. Y sí, porque son la parte de los amarillos que también tenían un anclaje en aquella década donde el neoliberalismo ordenó la economía en la Argentina. Después podemos discutir ese tema, pero hay un anclaje ahí. Entonces la cabeza es muy parecida. Y te insisto, el hombre, y donde Alberto deposita, pero aparte hay cantidad de declaraciones de él hablando maravillas de Prat-Gay. Pero aparte Prat-Gay, cuando inició su campaña de diputado, la inició en La Salada de Castillo, mi amigo Castillo, sí. Y él hacía la campaña con Donda. Sí, claro. No te tenés que acordar más, si lo buscan ahora van a encontrar la foto. Salieron a caminar en bikini por la playa. Eso después, no, pero la primera vez. Sí, salieron en La Salada. En La Salada, claro. Pero esto te lo cuenta Castillo. Castillo dice, no, yo lo puse a Prat-Gay, yo lo puse a Lustor. Esa es joda. Dice, pero, mirá, la realidad es que esa cabeza, donde en realidad la Argentina no es la Argentina productiva, la Argentina del orgullo, donde hacemos lo que tenemos que hacer, donde los trabajadores se organizan en la CGT y a través de sus sindicatos. Esa es la visión peronista. Entonces, obviamente que en la mesa, mientras vas construyendo el ideal, van a estar los movimientos sociales, porque son una realidad. Pero una realidad que en el largo plazo, al no ser estructural, se van diluyendo en el movimiento obrero organizado, o se hacen empresarios también, no hay ningún problema, pueden ser cooperativas. El modelo de desarrollo los contiene para después elevarlos en su calidad de vida. No los contiene para dejarlos en el nivel donde está. Y ese fue un debate que por suerte saldó su santidad. Porque si no estaba dando vuelta, esto de si el sistema en la Argentina alcanzaba para todos o no.
hicieron una realidad que ya queda estructural y para siempre. Y como es para siempre, entonces tenés que tener obras sociales, tenés que tener esto, tenés que... No, muchachos, es circunstancial. Que los tiene que cobijar el manto protector, no hay ninguna duda, porque son los más desposeídos. Ahora, a la larga, los incorporamos en el sistema formal de la economía. No formal porque pague o no pagues impuestos, formal en esa relación de movimiento obrero organizado o empresario. Ahora, yo prefiero, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Que si fuéramos gobierno, la ayuda a los sectores desprotegidos que hoy son organizaciones sociales, la podés dar a través de los sindicatos con formación profesional, con salida laboral, y nos ahorramos los Bravo y los chinos navarros. Bueno, eso, la metodología también, cuando Duhalde, porque finalmente el que avance en estos esquemas es Chiche Duhalde, sí, con Duhalde, sí, febrero del 2002. Sí. Era a través de los intendentes. Sí. ¿Vos te acordás? Por supuesto. Está bien que habían empezado ya en la alianza con algunos planes, ahí aparecen los... Bueno, pero la realidad es que es a través de los intendentes. El que manejaba esto era el jefe territorial, el que conoce su territorio. Sí, pero yo quiero que aprendan a laburar, no que cobren. No, pero está claro, por eso lo tenés que incorporar, por eso la cultura del trabajo, sí. Por eso Perón decía... Si el tipo va a cobrar la UOM mientras hace un curso no hay duda, no hay con salida laboral... Estamos de acuerdo, esto está fuera de discusión. Estructuralmente, por eso también el tema de la salud. Está bien, por eso el tema de las obras sociales, de eso no hay ninguna duda. Mira, las primeras empresas recuperadas en el año 94-95 salieron de mi computadora, una vieja XT, y lo hicimos, las primeras empresas recuperadas lo hicimos con el Baba Gutiérrez, así que era en ese momento secretario general de la UOM-Quilmes, así que ese es un tema que conocemos muy bien. Los sindicatos también abarcaban, le daban las obras sociales, le daban cobertura, en fin, el problema es que después el deterioro del aparato productivo fue fabuloso en términos de velocidad. Bueno, hay que incorporar. Lo que tenemos que tener claro es que en el largo plazo, en ese ideario de patria justicialista, los elementos ordenadores de la economía es el capital, que en este caso lo expresan los empresarios, y el movimiento obrero organizado. Y esos son los dos fundantes, las dos columnas. El comerciante que te está mirando no vende hace 60 días un solo tornillo, no tiene ingresos. Y es verdad, es literal, porque yo tengo el mayoreo de ferretería. Ni un tornillo. Hay que ponerlo a funcionar como el sector minorista, porque vos ponés en marcha la exportación, el aparato industrial. ¿Qué hacemos con el comercio? En esos 9 millones de personas que van a trabajar. Naturalmente el comercio, que es la circulación de la mercancía, está. Primero son los mayoristas y después el crédito comercial a los minoristas. De eso no hay ninguna duda. El comercio, una vez que vos pusiste en marcha la producción, se va ordenando. Se va ordenando, porque tiene que ver con el crédito comercial. Pero no le hacemos pagar el coronavirus a los comerciantes y a las pymes, ¿no? Esto no hay duda. El coronavirus, hoy, con los números que tenemos, ya le costó a la economía argentina, le va a terminar costando 28.000 millones de dólares. Sí, hoy. Pero si se extiende 15 días más o al 24 de mayo, se extiende hasta el 26 de mayo. Bueno, te va a costar 8 puntos del producto como mínimo. Y esos 8 puntos del producto como mínimo te implicaron, cuando entraste a la cuarentena, 32.000 millones de dólares. Bueno, 32.000 millones de dólares. Bueno, claro, es una cifra escalofriante. Yo te escuché atentamente a vos la cifra que diste del coronavirus, solamente quiero matizar, no para entrar en un debate. Hoy tenés 200.000 muertos de coronavirus en el mundo. Es lo que se mueren por día en el mundo, de cualquier causa. En el mundo se mueren por año 70 millones de personas. En Estados Unidos se mueren 3.300.000 personas por año. De los 70 millones de personas que se mueren por año, te da más o menos 200.000 por día. Por día. De gripe, en el año, pero son cifras del Ministerio de Salud que firmó esta gestión, porque tiene que ver con el año 18. Bueno, de gripe sola, ¿cuántos son? Lo único que ahí hay como dato es que en ninguna de esas muertes estadísticas por distintos motivos existe una cuarentena que las frene. Son números puros de muertes puras, cantidades. En este caso vos tenés 200.000 muertes con cuarentena universal, pero de todas maneras yo te digo algo, yo creo que esto no es una pandemia, sino una epidemia focalizada. No. Yo sobre ese tema no voy a opinar. La pandemia, la fiebre amarilla con 100 millones de muertos, la fiebre española con 300 millones. A ver, yo digo que Nueva York tiene una epidemia, que el conurbano bonaerense puede tener una epidemia, que Italia la tuvo, que España la tuvo, pero son hechos focalizados con números que no registran niveles de pandemia. Y los que salen ganando con esto, Guille,
tienen nombre y apellido, ganan los que más tienen. Se hicieron más ricos los que más tienen en medio de todo esto. Eso por la distribución del ingreso desigual. Exactamente. Si vos repartís plata y no cambiás la distribución del ingreso, lo que vas a terminar importando, si no planificás la economía, son a 4. Claro. Audi 4, Audi 6, Audi 8. ¿Qué es lo que empiezan a sacar los diarios económicos? Uy, mire qué barato van a estar los sacados. Si lo traes a 60, 65 por dólar y el dólar está a 122, lo que te termina pasando es que con $20.000 te compraste un auto que hasta hace 2 meses atrás costaba 40.000. Bueno, no hay ningún negocio que te dé el 100% en 60 días en dólares. Claro, esto es ridículo. Por eso la Argentina necesita hoy algo que el peronismo le debe ya desde el 1952, que cuando Perón lo quiso hacer, que es un modelo nacional y popular de desarrollo económico con orientación permanente y sustentable. Permanente y sustentable. Permanente porque tiene que durar para siempre. Sustentable porque se tiene que reproducir. Y solamente lo podemos hacer con orientación a la producción. Por eso, si hoy empezamos a planificar la economía, ya preparamos ese modelo de desarrollo con orientación a la producción. Nosotros somos expertos en modelos con orientación al consumo. Bueno, el peronismo le debe a la sociedad un modelo de desarrollo con orientación a la producción. Y este es un buen momento para hacerlo. Porque no solo la Argentina precisa peronismo, el mundo necesita peronismo. El mundo necesita esa doctrina de amor y paz, donde digan, ojo que Dios hizo el mundo con riquezas de una manera tal que si están bien distribuidas, el ingreso que genere esa riqueza alcanza para todos. Producto del pecado hay esta distribución desigual. Y ahí es donde nos encontramos con la teología fundante de nuestra doctrina. Y bienvenida, por eso el mundo necesita esto. El mundo necesita una doctrina que le diga, cada pueblo desde su identidad. Construimos la universalidad. La construimos desde las diferencias, no de la uniformidad. No somos todos neoliberales, no somos todos iguales, como decían los soviéticos. No. Cada uno de su libre albedrío, pero con una justicia distributiva. Cada pueblo con su característica, cada pueblo con su comida, pero que la comida alcance para todo. Después nos peleamos si la comida italiana, la española, la peruana, la argentina. Eso porque, bueno, el fútbol, ¿viste? Las picas van a estar, pero la comida tienen que comer todos. Eso Dios hizo el mundo para que comamos todos. Cuidado con estos esquemas donde te empiezan a plantear que no alcanza para todo. Mira, Macri logró recuperar 2.300.000 votos porque hizo un discurso xenófobo entre las PASO y las generales. Ojo con eso, porque el discurso xenófobo que apela a los principios antes del proceso de socialización del hombre son muy fáciles. Son las categorías del nacionalismo desde la visión europea. Los europeos se equivocaron. Con el liberalismo, con el neoliberalismo, con el marxismo y también con el nacionalismo, desde ya con la socialdemocracia. Por eso cuando yo digo, presidente dice, tengo una cabeza europea, ojo, que desde los últimos 300 años no recibimos, desde las categorías políticas, elementos ordenadores de Europa que hayan hecho un mundo mejor. Insisto, se equivocaron con el liberalismo, con el marxismo, con la socialdemocracia y se equivocaron con el nacionalismo porque hicieron categorías de exclusión. Este pueblo es mejor que el otro y por lo tanto hay que matarlo. Viene el Papa, que de alguna manera tiene también estas categorías que se supo construir este pueblo americano y especial el argentino, y dice, no, los pueblos sí son distintos, pero hay que hacer puente entre los pueblos para que circulen, para que estén. Y dicen, este pueblo maravilloso que es el pueblo americano, este pueblo mestizo, que sigue generando procesos de mestizaje. Seguimos con los brazos abiertos recibiendo a todos. De ahí salió un nacionalismo de amor y paz. De ahí salió un nacionalismo de inclusión. Y eso es el peronismo. La doctrina peronista dice que los bienes del mundo, si los repartimos justamente, o sea, hacemos justicialismo, alcanzan para todo. Y ese es el trabajo del peronismo. Evita había dejado un mensaje que ustedes peronistas solamente van a terminar con su trabajo cuando el último ladrillo de esta patria sea peronista. Y ahora le decimos, miren muchachos, tienen un trabajito más. Hasta que el último ladrillo del mundo no sea peronista, nos demorará 500 años más, no hay ningún problema. Tenemos tiempo, los pueblos tenemos paciencia. Y por eso, y con esto voy terminando, me sorprendió muchísimo, pero muchísimo esa declaración de Alberto en el periódico Perfil con Fontevecchia, no sobre el socialdemócrata, cuando dijo que el hombre busca la eternidad.
Yo desde los 14 años que hago política, he participado en miles y miles de reuniones políticas. Vos sos un periodista. Jamás te escuché hablar de la eternidad del hombre, porque los dos, desde nuestra concepción cristiana, sabemos que tanto la vida como la muerte es un don de Dios. No sabemos de dónde la muerte como corresponde, la muerte natural, de tus afectos. ¿Qué cabeza es la que dice que el hombre busca la eternidad? Y lo encontré en Durán Barba. En enero del 19, Durán Barba hizo 3 artículos hablando que en Diario Perfil, los lunes, que en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas y en el siglo XXI íbamos a terminar con las monoteístas, porque íbamos hacia la eternidad. O sea que Durán Barba te empezaba a explicar que el hombre quiere ser Dios. Bueno, ya basta, muchachos. Esta cabeza donde el hombre busca la eternidad, que es una concepción extraña a los principios y valores de mi patria, termino con eso. Acá nosotros no queremos ser Dios. No tenemos ningún problema en trascender en la obra de la doctrina. Haremos peronista al mundo y tardaremos cientos de años, no hay ningún problema. Ahí estarán mis bisnietos que de nosotros no se acordarán, pero van a ser felices en un mundo peronista. Muchas gracias. No, y gracias a vos. Yo te quiero agradecer, darle a la gente la tranquilidad de que hay salida de esto, a pesar de que Alberto se encargue de pintar un panorama tan negro y oscuro de la realidad. El peronismo tiene soluciones. Lo que hay que hacer es tener un gobierno peronista, ¿no? Ahí vamos. Allá vamos. Allá vamos. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos.